Sí, los dos puntos más criticados del proyecto son la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura y el otro de las medidas cautelares. Esos son, en mi concepto, son los dos puntos más criticados de este proyecto. En cuanto a la elección popular, entiendo, pese a la opinión contraria que tiene el Colegio de Abogados a nivel nacional y algunos jueces, que no lo veo con malos ojos, es decir, me parece que eso acentúa la legitimidad del Poder Judicial en cuanto que haya una mayor participación del pueblo en la elección de esos miembros que en definitiva van a ser lo que nombran a los jueces. Es decir, si justamente lo que se está criticando es que le falta legitimidad a los jueces porque no interviene el pueblo, sino que intervienen los mandatarios del pueblo, que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, si en este momento el pueblo puede intervenir nombrando a los consejeros, le va a dar una dosis de mayor legitimidad a la función judicial y en aquellos funcionarios que van a ser elegidos con ese sistema. En este caso, el pueblo lo que estaría eligiendo sería consejeros que ellos a su vez elegirían a los jueces, ¿no? El pueblo no elige directamente al juez. No, el pueblo no elige al juez, más está impedido constitucionalmente, es decir, la Constitución del 94 estableció claramente un órgano que se llama el Consejo de la Magistratura para elegir jueces, y lo que van a elegir acá son consejeros, no jueces. Lo que sí me parece criticable, que es el otro punto, es las medidas cautelares, porque las medidas cautelares hacen la función del juez, y me parece que es una parte del discurso el hecho de que solamente las medidas cautelares contra el Estado actúen en casos de cuestiones extrapatrimoniales, cuando están en juego la salud o la vida de una persona. También cuando están en juego cuestiones dinerarias, detrás puede haber una cuestión de salud. Y se ha visto claramente en el tema de los amparos por corralito financiero, es decir, una persona que ahorraba dinero para operarse, por ejemplo, o irse al extranjero para una cuestión de salud o para comprarse una prótesis que está en dólares o un elemento, detrás de ese reclamo económico está una cuestión de salud. Entonces no es tan fácil decir que como el Estado no va a entrar en default, no va a entrar en una cuestión de cesantía de pago, tiene que esperar la sentencia y los daños los va a pagar a posteriori. Justamente esos daños requieren de una tutela provisoria y una tutela efectiva y hace a la función del juez, porque si el juez no puede dictar eso, no puede impartir justicia. Es decir, la justicia en sí es un adelantamiento para que esa persona no se le cause ese perjuicio que reclama en ese juicio. Y eso es el cercenamiento, que me parece que lo que al inicio cuando dije era una reforma no estructural, sino motivada por producto de decisiones de algunos jueces que no gustaron, que trabaron ese accionar, tal el caso de la rural, que unos jueces impidieron de que se anule un contrato firmado por el propio Estado, y entonces eso da a entender de que no es estructural la reforma, sino solamente motivado en algunos elementos que dieron a esta reforma. Pero en sí una decisión de esta naturaleza creo que va a afectar en sí que la justicia tome decisiones en contrario, porque uno no puede ser un convidado de piedra frente a un reclamo acuciante de un justiciable. Pasaríamos a ser, es decir, a no cumplir la función judicial. Ese es el punto, me parece, controvertido en cuanto a la reforma. El tema de las cautelares sí me parece importante resaltarlo, porque hace la función de la justicia y no es una cuestión menor el hecho de que sea un Estado el demandado. Porque justamente en estos momentos que vivimos, el Estado muchas veces ha afectado a los particulares. Si hablamos del corralito financiero, también lo podemos hablar del año 90, cuando se suspendió el pago ahorrista y muchas otras oportunidades. Fijemos el caso de Cine Callao, donde se obligó a un empresario a contratar números vivos en el año 40 y pico, lesionando la libertad de contrato. Es decir, un montón de cosas que uno puede estar afectado en cuanto a reclamos, y el Estado con esas decisiones que son abiertas y a todos, ¿por qué no nos fijamos en el tema de los jubilados? Es decir, los jubilados, al haber una Cámara de una justicia federal única, que
que está colapsada, imponerle que no puede dictar medidas cautelares a un juez sería que el jubilado tenga que esperar directamente o no hacer nada, o si hace, tal vez no ve los frutos de esa decisión. Claro. Porque hay que esperar hasta la resolución última de la justicia sin poder interponer ninguna medida. Exactamente, se lo ata justamente al juez que resuelve en ese sentido. Es cierto que hay jueces que desgraciadamente no han dejado bien parado al Poder Judicial, que es el caso que la presidenta lo manifiesta en su discurso, un juez correntino que dictó medidas cautelares en contra de la ANSES, pero es un caso puntual y contra ese juez me parece que se tienen que tomar las medidas, pero no se puede generalizar que todos hacemos lo mismo que ese juez. No sé si me parece que la reforma no se puede a partir de un punto de vista de un juez que tal vez se equivocó, mal o bien, esos serán los órganos encargados de resolverlo, pero en sí como regulación cae para todos. Claro.